Bienvenidos a Relatos Extraños. Todo comienza con la muerte de un amigo mío, a quien por respeto a él y su familia no mencionaré su nombre. Este chico, llamémosle Juan, él era alguien quien tenía toda una vida por delante. Él acababa de terminar la universidad. Con esto me refiero a que había terminado su carrera. Desafortunadamente, él regresaba a su ciudad natal de madrugada, conduciendo por una carretera libre para así evitar las casetas de paga. Esa madrugada, cuando se dio cuenta que tenía todo el camino solo, se sintió con la libertad de conducir su auto a exceso de velocidad. Pero con lo que él no contaba era con que en la carretera se le iba a aparecer un animal, una vaca, con la que desgraciadamente chocó. El impacto con la vaca destrozó totalmente su auto y le arrebató la vida. No entraré en detalles de cómo quedó él. Basta con decir que no lo reconocía cuando lo vi en su velorio. Tras su velorio y su posterior ceremonia religiosa, procedimos a hacer una caravana fúnebre para llevarlo al panteón. Recuerdo todo el lodo y los charcos que había por toda la ciudad y el cómo me tocó meter mis botas en los charcos. Cuando la caravana paraba, pues yo los acompañé en mi motocicleta. Al llegar al panteón municipal para enterrarlo, la cantidad de lodo que había era abrumadora. De lo resbaloso que se puso todo, tuve que dejar mi moto a medio camino. En el momento en el que lo estaban bajando, toda la atmósfera era llena del llanto de su madre, de su novia, sus amigos, y todo el ambiente me quebró. Todo me comenzó a dar vueltas, me estaba mareando y me tuve que apartar de todos mientras le arrojaban rosas a su ataúd antes de taparlo. Me faltaba el aire y para poder desahogarme a solas caminé sin rumbo por el panteón hasta que por accidente pisé una tumba y la suela de mis botas, que de por sí ya estaba llena de barro café, ahora estaba llena de un barro más oscuro. Era un café casi negro. En ese momento no le presté atención, pues llegaron amigas mías a consolarme. Pero a partir de ese momento comenzaron una serie de eventos extraños. Lo primero que hicimos fue ir a comer algo, pues no teníamos nada en el estómago, aparte del café de la funeraria y unas cuantas mentas que habíamos tomado. Recuerdo que al salir del panteón, mis amigas y yo nos intentamos quitar el lodo, arrastrando los pies en el suelo mientras nuestras motocicletas avanzaban. Al llegar a una calle principal e incorporarnos y comenzar a conducir a más de 70 kilómetros por hora más o menos, se nos atravesó una vaca, una maldita vaca. Pudo haber sido una coincidencia, pero varios minutos después nos volvió a ocurrir lo mismo. Lo bueno fue que alcanzamos a frenar en ambas ocasiones. Después de eso, conducíamos ridículamente lento. Al llegar a un restaurante a comer, abrimos nuestras redes sociales
y vimos su última publicación, que por más macabro que parezca, parecía una premonición de lo que le iba a ocurrir hora más tarde. Era un meme en el que decía: lo que voy a hacer cuando tenga mi vaca. Y en la parte inferior de la imagen había una vaca arriba de un convertible en una gasolinera. Tras eso pasaron los días. La vida debía seguir su curso. Yo tenía que trabajar. Exactamente una semana después, al salir del trabajo, acababa de terminar una increíble lluvia torrencial. Las calles de mi ciudad se inundaron. Yo, para evitar todo el tráfico y un baño casi seguro provocado por los camiones de transporte público y los charcos, decidí dar un rodeo a la ciudad usando un libramiento, pues vivía en el otro extremo de la ciudad. Lo curioso es que noté extraña mi motocicleta, pues no quería encender. Me costó muchos intentos hacerla encender, lo que era extraño porque la moto era nueva. Fueron tantos intentos que agoté la batería y la tuve que encender con el encendido de patada. Mientras la intentaba encender, me di cuenta que en los estribos del posapiés, del lado derecho entre unas ranuras, vi ese lodo negro del panteón de esa tumba que había pisado. Quizá era una señal, pero la ignoré. Continué mi viaje en solitario por esa oscura carretera. Cuando ya estaba a unas 2/3 partes del recorrido, en esa noche lluviosa, de los arbustos de la carretera a un costado, salió un zorrillo que me dio un gran susto y que me activó los sentidos. Recuerdo que grité y logré esquivarlo mientras bajaba la velocidad. Quizás era otra señal de que debería ir más lento, pero no le hice caso. Más adelante, al bajar por una curva arbolada, recuerdo que un carro Nissan blanco se me emparejó, pero también escuché el rechinar de sus neumáticos cuando dio un volantazo a su izquierda. Fueron solo un par de segundos. Por el sonido volteé a ver cómo se alejaba a la izquierda. En eso volteé al frente y vi un charco en el que inevitablemente caí. Un segundo más tarde salí catapultado por los aires. Resultó que ese charco tenía más de 30 centímetros de profundidad y casi 1 metro de largo. Yo parecía un muñeco de trapo volando. Caí de cabeza, rebotando 3 veces, mientras veía cómo mi moto caía a un lado mío sacando chispas. Cuando por fin me detuve, intenté gritar, pero no salía nada. El primer golpe me había sacado el aire de los pulmones. No podía respirar. Mientras que al intentar pararme sentí como mi clavícula derecha se salió de su lugar. Tras eso vi que se aproximaban un par de motos a exceso de velocidad a ese mismo lugar en el que estaba. Así que como pude llegué hasta mi moto para encenderla, pues el golpe la apagó. Estaba completamente oscuro. Logré encender el faro principal y evitar que esos motociclistas cayeran también. Desgraciadamente ellos dos no se detuvieron a auxiliarme. Se fueron y me dejaron ahí solo, en medio de una noche lluviosa. Tras pasar ellos, llegó después un nuevo motociclista a quien le agradezco con toda mi alma que me haya auxiliado y me ayudó a moverme a mí y a mi moto a un costado de la carretera. Todo esto me sucedió por esa tierra que pisé en esa tumba
No sé si hayan sido coincidencias. No sé hasta el día de hoy qué haya sido. Pero sí les advierto que si llegan a ir a los panteones, eviten pisar las tumbas, ni siquiera lo hagan por accidente, porque no saben qué se les pueda pegar y los acompañe en su camino. Mis papás y yo somos muy sensibles a las energías y todo ese tipo de cosas. Por eso estamos protegidos con collares y pulseras hechas con esa intención. Hace algunos años falleció el último hermano de mi abuela en el pueblo natal de mi mamá. Así que toda la familia fuimos hasta ahí, alrededor de unas 2 horas de la ciudad más o menos. Cuando llegamos a la casa ya había muchas personas. Nos bajamos a saludar y a dar el pésame, pero mi papá nos dijo que él se iba a quedar afuera porque la energía de mi tío abuelo era demasiado fuerte y que no la aguantaba. Cuando fue tiempo de sepultarlo, decidimos llegar antes al panteón para no llegar con toda la bola de gente. Mi papá se quedó afuera mientras que mi mamá y yo entramos. Al poco rato sentí como si algo hubiera golpeado contra mi pecho. La verdad, no le di importancia, pero al salir del panteón sentía como algo estaba detrás mío, pero yo volteaba y no veía nada, así que nuevamente no le di importancia. Pero ya en la noche, cuando volvimos a la ciudad y ya estando en mi cuarto, comencé a sentirme muy mal. Tuve escalofríos, empecé a tener ansiedad, temblaba y tenía muchas náuseas. Fue hasta el día siguiente en donde mi mamá me dijo que posiblemente algo se me quiso pegar en el panteón y que tenía que darme un baño para limpiarme. Lo hice y ese baño me funcionó. Y desde entonces, si voy a entrar a un panteón algún día, primero sello mi energía y doy mi pase para entrar y salir. Una vez fui al panteón con mi abuelita y mi mamá a llevarle flores a un familiar. Así que decidimos encender una aplicación de Spirit Box ahí mismo en el panteón. Yo decidí ser la encargada de hacer las preguntas y comunicarme con él o los espíritus con los que estuviéramos hablando, ya que soy la que más capta y siente ese tipo de cosas. Luego de un rato en una pregunta, dijeron mi nombre, cosa que se me hizo muy curiosa, y en ese momento decidimos apagarlo e irnos a casa. Bueno, pues durante toda la tarde estuve con un dolor de cabeza insoportable, con muchos ataques de ansiedad y un miedo terrible. Me tuvieron que hacer una limpia con un huevo, y luego de eso se me pasó. La noche de Halloween salí a acompañar a mi primo a pedir dulces. Al poco rato me empezó a doler la cabeza horrible, y luego de volver, como después de 4 horas de caminata, todo se sentía raro en mi casa. Todos estábamos como si hubiera pasado algo que nos hubiera dejado incómodos. Ya cuando nos fuimos a dormir, tuve una pesadilla con una cosa horrible de describir. Era como una especie de parálisis de sueño. Hice una limpia con incienso y al segundo día algo me espantó antes de dormir.
Ya después de eso no pude dormir en toda la noche. Al otro día le hablé a una persona que conozco que me está enseñando a canalizar todo ese tipo de cosas y me dijo 3 cosas. La primera, algo se había venido conmigo esa noche por los portales, ya que salí sin protección. Número 2, lo que el resto ve en sueños como miedo, esos seres que buscan pasar a ese plano, tú ya los ves y ellos saben que tú los ves. Y la número 3, te persiguen porque saben que tienes ese poder, tienes potencial de sanadora y una muy fuerte porque tú no les temes. Siempre en tus pesadillas no corres y proteges a quien está junto a ti. Y para ellos eso es peligro y no les gusta. Después me dio unas indicaciones y dijo que por su parte también haría algo para alejar a ese ser de mi casa, porque al parecer, por lo que me dijo, no se quería ir. Cuando yo era pequeño, en una ocasión mi mamá y mi papá habían ido al cementerio para dejarle flores a la tumba de mi abuela, que en paz descanse. Justo al lado de su tumba, de mi abuela, había una de un niño pequeño que marcaba del año 1900 y algo, y estaba ya muy vieja y descuidada, casi tapada por la tierra. Lo único que se veía era su cruz de madera vieja. Al parecer, nadie iba a visitarlo desde hace años. De hecho, un vigilante del lugar se lo confirmó a mi madre. Mi padre vio esa tumba y le dijo a mi mamá: mira, pobrecito niño, nadie ha venido a visitarlo en años. Déjale pongo unas flores. Obviamente mi mamá le dijo que no lo hiciera, ya que por algo nadie iba a visitarlo. Pero a mi papá no le importó. Se puso a limpiarle su tumba y le puso flores. Así que desde ese momento llegó mi tormento. Todos los días había algo con lo que yo me tropezaba y me caía. Siempre salía lastimado de las rodillas. Desde que tengo memoria, podía ver y sentir espíritus. Una vez le dije a mi mamá que yo veía a un niño que me tiraba y que era malo. Entonces mi mamá inmediatamente supo que era aquel niño al que mi padre le había dejado flores. El niño se fue con él pegado y había llegado a nuestra casa a hacer daño, sobre todo a mí. Mi abuela se enteró de esto e inmediatamente me hizo una limpia súper buena y con coraje se puso a hablarle al espíritu del niño. Gracias a Dios y a mi abuela, que tiene el don, logré quitarme ese espíritu que me hacía mucho daño. Y de hecho, desde ese momento dejé de caerme. Cuando crecí solía soñarlo, pero ya no más. Tengan mucho cuidado siempre en qué lugares se meten.